a través del libro de Mateo. Hemos ido párrafo a párrafo y el día de hoy corresponde Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30 y del 36 al 43. Y cuando lo tenga, si puede ponerse sobre sus pies y responderle con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Mateo 13, versículos 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque estas verdades eternas, estos misterios como son llamados, Señor, tú los has escondido de aquellos sabios, los has escondido, Señor, de personas rebeldes, pero tú los has hecho claros y los has revelado a través de tu Santo Espíritu a tu pueblo. Gracias, Padre, porque los que estamos en Cristo podemos leer estas verdades, podemos leer acerca del infierno sin llenarnos de terror, sabiendo que el infierno ya no es una opción para tus hijos, Señor. Podemos leer de la condenación sabiendo, Señor, que la merecemos, sabiendo que no hemos hecho suficientes obras buenas para huir de ella, pero también podemos leer de esto, Señor, reconociendo que por la fe en el Señor Jesucristo tu ira ya no está más sobre nosotros, Padre. Gracias y ayúdanos a entender, ayúdanos a crecer en amor por tu palabra, de tal manera, Señor, que salgamos de aquí con un corazón mucho más quebrantado de como llegamos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Como hemos visto ya en estas parábolas que hemos estado estudiando desde la semana pasada, una de las cosas interesantes que sucede cuando leemos las parábolas de Mateo o en
en general las parábolas del Nuevo Testamento, es que cuando nosotros vemos estas parábolas, a simple vista pareciera que cuando Jesús comienza a contar una historia, o cuando Jesús empieza a contar estas historias en manera de parábola, podría llegar a parecer que Jesús está haciendo ilustraciones para que el mensaje fuese mucho más claro. Cuando nosotros pensamos en las parábolas, podríamos pensar que las parábolas son Jesús tratando de ilustrar verdades difíciles de tal manera que las verdades difíciles se vuelvan más fáciles de entender. Casi que podríamos imaginarnos a Jesús como un padre, que como de la misma manera que un padre le ilustra cosas difíciles a sus hijos o les hace dibujitos a sus hijos para que entiendan las cosas difíciles. Podríamos imaginarnos a Jesús de esa manera, pero la realidad, hermanos, es que las parábolas, lejos de ser una manera en la que Jesús hace que el mensaje sea más fácil, tienen la intención de que el Señor Jesucristo las cuenta precisamente para que el mensaje sea mucho más difícil para los incrédulos. Eso es interesante. Porque, como vimos la semana pasada, nosotros no pensaríamos que Jesús está escondiendo el mensaje. Nosotros no pensaríamos que Jesús está interesado en que el mensaje sea difícil para los rebeldes. Pensaríamos que Jesús lo va a hacer lo más sencillo posible. Sin embargo, cuando nosotros llegamos a estos textos, debemos entender que la parábola tiene el propósito de hacer como un filtro. ¿Por qué digo eso? Precisamente porque la parábola tiene este propósito de hacer que el mensaje sea claro para los cristianos que han creído en el Señor Jesucristo, y tiene el propósito de que la parábola sea difícil para el tipo de persona que quiere seguir a Jesús por causa de los milagros, pero no por causa de la cruz del Calvario. Es decir, Jesús quiere hacer esa separación. Hay dos tipos de personas que quieren seguir a Cristo por causa de su cruz, que entienden que el amor de Dios se da a conocer en la cruz y creen en el Evangelio, y por causa de la fe quieren seguir al Señor Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz. Y Jesús dice, hay otro tipo que me quieren seguir por causa de los milagros, y a esos son a los que yo quiero confundir. A esos que ven el milagro, a esos que ven el poder del Señor Jesucristo, en nuestro tiempo sería a esos que la iglesia les parece entretenida, pero el Salvador no les parece digno de ser creído. Jesús diría, a esos yo quiero confundir. Así que la parábola, otra vez, es un filtro. Aleja a los incrédulos, acerca a los creyentes, le trae mayor condenación a los incrédulos, le trae una salvación o le trae un mayor entendimiento de la salvación a los cristianos. Y de hecho, note que aquí Mateo, desde el principio de la explicación de la parábola, quiere describir esta parábola como algo que va a traer una separación entre los discípulos de Jesús y aquellos que quieren seguir al Señor Jesucristo por motivaciones equivocadas. Note cómo dice en el versículo 36, después de que Jesús cuenta la parábola, después de que Jesús habla esta parábola al público, dice que Jesús explicó la parábola, pero note cómo la explica. Dice, entonces, cuando iba a explicar el significado de la parábola que acabamos de leer, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. ¿Sí nota? Cuando Jesús habló la parábola de una manera confusa, estaba el mundo entero. Cuando Jesús explicó la parábola para que fuese entendida, solo estaban los discípulos. ¿Qué nos está diciendo Mateo? Que hay una gran distinción para Jesús entre un discípulo que ha creído en Él y un discípulo que lo quiere seguir por causa de los milagros. Es decir, Mateo aquí confronta de una manera muy real la teología que existe el día de hoy. ¿Qué es lo que dice la gente el día de hoy? Todos somos iguales delante de Dios. Mateo diría, yo no creo.
Jesús nos ve con los mismos ojos a todos. Mateo diría, no, yo no creo que Jesús nos vea con los mismos ojos a todos. Aquí claramente está haciendo una distinción. En Juan 17 claramente Jesús hace una distinción cuando ora y le dice al Padre, yo ruego por estos, yo ruego por mis discípulos, yo no ruego por el mundo. ¿Jesús nos ve a todos de la misma manera? No. Jesús ve a sus seguidores, Jesús ve a sus discípulos todos de la misma manera, sí. Jesús ve a los cristianos a todos igual, sí, los ama igual también. Pero Jesús ve con los mismos ojos a los incrédulos, no, los ve tan diferentes que hay ocasiones en las que cuando Jesús quiere hablar las cosas profundas, las hace cuando los incrédulos no están presentes. Lea Juan. Jesús en Juan 13 al 16 habla las verdades más hermosas de toda la Biblia. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que habló todas esas verdades a sus discípulos cuando Judas ya no estaba. Ahí Jesús estaba haciendo una diferencia. Estaba diciendo, Judas, tú estás aquí presente, así que hay ciertas cosas que tú no me interesa que tú escuches porque tú eres traidor. Hay cosas que son tan sagradas que no las voy a decir en presencia de un traidor, las voy a decir en presencia de los discípulos que han creído en mí. Así que tú quieres saber qué tan separado estás tú del Señor Jesucristo si tú no has creído en Él. Hay muchas cosas que si tú no has creído en Cristo y Jesús descendiera hoy en carne y hueso y tomase este púlpito, hay muchas verdades que Jesús no diría mientras tú estés presente. Diría, tú no vas a creer en mí, sal, porque hay cosas importantes que tengo que hablar con mis discípulos. Tú no vas a creer en mí, tú no vas a creer en mi cruz, tú no vas a reconocerme a mí como Salvador. No, Señor, a mí lo que me gustan son tus milagros. Entonces Jesús diría, bueno, entonces sal y espera tu milagro allá afuera porque voy a hablar con mi familia. Y cuando yo hablo con mi familia, yo lo hago de tal manera que les hablo lo profundo. No estoy hablando de ellos con milagros, no estoy hablando con ellos acerca de milagros. Así que lo que yo quiero que entendamos hoy es que esta teología, una de las cosas que debemos entender, esta teología que existe hoy, que dice todos somos iguales delante de Dios, no es cierto. El rebelde y el cristiano no son vistos con los mismos ojos. El rebelde está bajo la ira, el cristiano está entrado en la gracia. Todos somos igual de pecadores, pero realmente la cruz es lo que separa al cristiano del incrédulo. La cruz es la que me da garantía del amor de Dios. La falta de fe es lo que me da garantía de que yo estoy bajo la ira de Dios. Así que, ya una pregunta. ¿Qué tan lejos estás tú del Señor hoy? No, pastor, yo estoy cerca. ¿Has creído en Él? ¿Has creído en el Señor Jesucristo? No, yo estoy aprendiendo todavía. A mí me simpatiza. Yo como que simpatizo, a mí me gusta lo que se habla aquí, pero yo todavía como que la religión no es para mí. Es increíble que cuando los incrédulos quieren sonar espirituales, dicen, la religión no es para mí. A mí háblame del amor, a mí háblame de ciertas cosas, pero la religión no. Ayer que fuimos a evangelizar, mucha gente dijo eso. Vamos a decir, posiblemente tú puedes decir, la religión no es para mí, y Dios va a decir, el juicio sí es para ti por rebeldes. Porque sin fe hay juicio. Y es lo que vamos a ver en este pasaje. Que mientras nosotros estamos en este mundo, siempre va a haber dos tipos de personas. O tú eres el trigo que pertenece al Señor Jesucristo por la fe, o tú eres la cizaña que está en rebelión contra el Señor Jesucristo. Una vez más, siempre hay dos tipos de personas: o el trigo que ha creído, o la cizaña que terminará bajo condenación. Así sea que crean los milagros, así sea que venga a la iglesia, así sea que sean personas que cuando cantan las canciones que acabamos de cantar se llenan de sentimientos. Vamos a ver cómo el Señor Jesucristo presenta en esta parábola esa separación que va a haber para siempre. Y note cómo
cuando empieza a describir la parábola, lo primero que el Señor Jesucristo hace es mostrarnos, vuelve a usar la imagen de una semilla, pero en esta ocasión lo primero que el Señor Jesucristo hace es mostrarnos no tanto la manera en la que la semilla, la manera en la que la palabra crece y hace su obra en el corazón, sino la manera en la que la palabra de Dios, o mejor dicho, los cristianos, los hijos de Dios, van a encontrar oposición mientras estén en este mundo. Note cómo dice el versículo 37 al 39, respondiendo él. Jesús va a explicar el significado de la parábola que leímos. Les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Note que Jesús está describiendo la parábola que ha contado a sus discípulos, y una de las razones por la que los describe es porque Jesús quiere que sus discípulos entiendan el tipo de persecución o el tipo de oposición que les espera mientras se encuentren en este mundo. La diferencia entre la parábola del sembrador y esta parábola es que la parábola del sembrador nos describe la manera en la que la palabra de Dios hace su obra en el corazón del hombre, mientras que esta nos describe la manera en la que el pueblo de Dios tendrá oposición hasta que Cristo vuelva por parte del hombre. Note que Jesús es claro. En el versículo 30 nos dice que el reino de las tinieblas y el reino de Dios van a estar creciendo juntos. Es decir, Jesús está diciendo: si ustedes quieren ser mis discípulos, deben recordar esto: mientras ustedes estén en el mundo, siempre van a experimentar oposición. Mientras ustedes estén en el mundo, siempre deben esperar que así como el reino de los cielos va a ser fructífero, así el reino de Satanás también lo va a ser. Y hermanos, yo sé que esta parábola muchas veces se utiliza para decir que el trigo y la cizaña crecen juntos en la iglesia. ¿Ha escuchado usted esos sermones? Dice, el trigo y la cizaña son los cristianos y los falsos cristianos que crecen juntos en la iglesia, pero ese no es el punto de esta parábola. El punto de esta parábola no es que el trigo y la cizaña están presentes el día de hoy en la iglesia, aunque posiblemente eso es cierto, lo están, pero el punto no es que Satanás viene y siembra cizaña en la iglesia, aunque eso es cierto. El punto es que mientras la iglesia esté en el mundo estará siendo poblado por cristianos, por personas que han conocido la verdad, pero al mismo tiempo, mientras la iglesia esté en el mundo, Satanás en el mundo estará plantando sus mentiras y Satanás en el mundo estará utilizando a sus hijos para levantarse en contra de la verdad. Así que no veas esta parábola como una advertencia que nos dice que los falsos cristianos se van a meter a la iglesia. No veas esto como una exhortación a tener cuidado de que un falso cristiano se te meta a la iglesia. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el peligro más grande no es que los falsos cristianos se van a meter a la iglesia. El peligro más grande es que las mentiras de Satanás, las mentiras que están en el mundo, se pueden meter a tu cabeza. Muchas veces nosotros pensamos, hay que cuidar la iglesia para que no entren falsos cristianos, hay que tener cuidado, y ciertamente hay que hacerlo, hermano, pero la pregunta que yo tengo el día de hoy no es ¿qué tan cuidadoso eres de que no se metan los falsos cristianos a la iglesia? La pregunta que yo tengo es ¿qué tan cuidadoso eres tú de que no se metan las mentiras del diablo a tu cabeza? Porque en eso nosotros no somos muy buenos. En eso no somos muy diligentes.
Podemos notar las mentiras de los falsos cristianos en la iglesia a leguas. Podemos notar las mentiras de los falsos maestros a leguas. Pero al mismo tiempo, lo irónico de muchas iglesias o lo irónico de nosotros es que muchas veces notamos las mentiras de los falsos cristianos, de los falsos maestros desde lejos, pero no tenemos ningún tipo de cuidado con las mentiras que nosotros tenemos en la cabeza. Tomamos decisiones no basados en lo que dice la palabra del Señor, sino basados en lo que escuchamos que dice la gente allá afuera. Y usualmente lo que dice la gente allá afuera tiene mucho de verdad y tiene una mezcla pequeña de mentira. ¿Por qué? Porque la característica principal de Satanás es que tiene el poder de utilizar la verdad para predicar la mentira. Lo vemos en Génesis 3. Llega y el instrumento principal de Satanás para predicar su mentira fue la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, lo vemos utilizando la palabra de Dios para predicar mentiras. Y lo que Jesús nos está diciendo en esta parábola, hasta que llegue el fin de los tiempos, ese tipo de mentiras van a seguir atacando a la iglesia, van a seguir levantándose de la iglesia, porque Satanás es diligente en utilizar la verdad para engañar a sus hijos, y Satanás es diligente en utilizar a sus hijos para engañar a la iglesia. Por eso, hermano, hoy la pregunta no solamente es ¿qué relación tienes tú con el Señor Jesucristo?, sino ¿qué relación tienes tú el día de hoy con las cosas que creen los incrédulos? ¿Qué relación tienes tú con los incrédulos? Porque yo no estoy diciendo que debemos de separarnos de los incrédulos, yo no estoy diciendo que debemos dejar de hablarles, pero hermano, si tú te sientes muy cómodo con los incrédulos, si tú te sientes más cómodo con un incrédulo que con un creyente, tú tienes un problema. Muchas veces lo acusamos, pastores, que los incrédulos a veces son hasta más buena gente que los creyentes. Yo no lo dudo, hermano. Yo no lo dudo, pero no son tus hermanos. Yo no dudo que los incrédulos sean mucho más agradables que los creyentes. El mismo Salomón lo dijo en Eclesiastés, que estar en la casa del necio es divertido. Los incrédulos son divertidos, los incrédulos se entretienen, los incrédulos muchas veces no te juzgan. ¿Y sabes por qué no te juzgan? Porque no les interesa tu vida. Les da lo mismo tu vida. Así que la pregunta sí es, ¿qué relación tienes tú con Cristo? Pero principalmente, ¿cómo la relación que tú tienes con Cristo te ha separado de la relación que tenías con los incrédulos? Muchas veces nosotros pensamos que estamos alejados de Satanás porque no somos satánicos, no andamos vestidos de negro. Pero hermano, ¿tú quieres saber qué es lo que le pasa a un cristiano cuando comienza a estar muy cómodo con las ideas de Satanás? Comienza a estar cómodo con los hijos de Satanás. Tú no puedes, quizás tú dices, no, pastor, yo del diablo de lejos, yo no quiero ver al diablo ni en persona, yo con el diablo estoy peleado. Hermano, pero si nosotros nos sentimos cómodos con sus hijos, eso quiere decir que muy posiblemente estamos siendo seducidos por sus ideas. Otra vez, no estoy diciendo aléjate y no les hables. Lo que estoy diciendo es, si la relación más íntima que tú tienes, si tu mejor amigo es un creyente, un incrédulo, si tu mejor amigo es alguien que puedes hablar de todo menos de la palabra de Dios, ten mucho cuidado, porque posiblemente estés siendo seducido por la cizaña siendo trigo. Interesante que el mismo Satanás, que en Génesis 3 compartió y expuso en las mentiras utilizando la palabra de Dios, el mismo Satanás que en Génesis 3 sembró la semilla de duda y de cizaña en el mundo cuando desvió a Adán y a Eva, es el mismo que el día de hoy continúa utilizando a sus hijos para hacer exactamente lo que él hizo en el principio. Lo dijo el Señor Jesucristo mismo en Juan 8:46, cuando estaba hablando de los fariseos, dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad
en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús está diciendo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y hermano, Jesús no les está diciendo que eran de su padre el diablo, o Jesús no les está diciendo que eran cizaña del diablo porque fuesen personas que se oponían a la palabra de Dios. No, los fariseos eran personas que predicaban la palabra de Dios, no estaban en contra de la palabra de Dios en un sentido. Los fariseos eran las personas que más respetaban en cierto sentido la palabra de Dios. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es la característica principal de un hijo del diablo que destruye la verdad, que desvía a la iglesia, que se vuelve experto en utilizar la palabra de Dios para excusar el pecado que hay en su corazón? Eso fue lo que hizo Satanás. Por eso, hermano, es cierto que la cizaña va a estar en el mundo mientras la iglesia esté en el mundo, pero hermano, eso no quiere decir que tienes permiso para tener una relación íntima con la cizaña que está en el mundo. Esta parábola aquí es una advertencia, nos está diciendo: mira para dónde van los incrédulos y piensa tú si quieres seguirlos en su camino. La cizaña está aquí, y una característica de la cizaña es que se parece mucho al trigo. Por eso es que esta parábola, si usted pone una foto del trigo y la cizaña, algo que usted va a notar es que son muy similares. Es como el día de hoy nosotros confundimos el cilantro y el perejil. Yo le pongo una planta de cilantro y una de perejil, yo no sé cuál es cuál. Bueno, Jesús aquí está diciendo: eso mismo sucede con Satanás. ¿Sabe cuál es la mayor estrategia de Satanás? Hacer que la mentira suene más convencible que la verdad. La mentira es más atractiva que la verdad, pero la verdad se mantiene en pie cuando cae la mentira. Pero Jesús está diciendo: hijos míos, tengan mucho cuidado, o está advirtiendo aquí: mientras ustedes están aquí, ustedes van a ver la semilla crecer, la semilla del evangelio crecer. Van a ver cristianos, van a haber seguidores míos, y van a haber también muchos que parecen seguidores míos. Por eso, si alguna vez usted ha examinado las falsas religiones del mundo, ¿sabe qué tienen todas en común? Que se parecen mucho a la Biblia. Se parecen muchísimo a la Biblia. Si usted ve todas las religiones que utilizan un libro distinto a la Biblia, algo que tienen en común es que ese libro que tienen se parece muchísimo a la Biblia. De hecho, casi que parecen un copy y paste, pero son esas pequeñas diferencias lo que los hace satánico. Y Jesús está diciendo: tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la verdad o la mentira se parece demasiado a la verdad, y precisamente por eso es que tiene éxito. Es lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11, 13 y 14, cuando habla de los falsos maestros, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice el apóstol Pablo: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Está diciendo lo mismo que Jesús. Hermano, ten mucho cuidado, porque la especialidad de Satanás es confundirnos el trigo con la cizaña. La especialidad de Satanás misteriosamente es hacer que las tinieblas parezcan luz, es hacer que la verdad se vea como mentira y la mentira se vea como verdad. Es el peligro de ser cristiano en este mundo. Por eso, déjame te hago una pregunta, hermano. Cuando tú tomas una decisión, ¿cómo es que tú tomas una decisión? Porque una característica de Satanás es que nos muestra el mal. El peligro más grande con Satanás no es que Satanás anda por ahí como un león rugiente buscando a quien devorar. El peligro más grande de Satanás es que Satanás anda por ahí como un ángel de luz buscando a quien engañar. Muchas veces pensamos que Satanás, cuando quiere atacar a la iglesia, la persigue. Y ciertamente la persigue, pero nunca es la primera opción. Satanás, antes de ser un buen perseguidor de la iglesia, ¿sabe qué es? Es un buen seductor que atrae
tiernamente o que atrae de una manera bastante disimulada a la iglesia. Así que no te preocupes tanto si te persigues. Si te persigues es una buena señal. Preocúpate más si tú no eres perseguido, porque posiblemente no eres perseguido porque el mundo no ve diferencia entre tú y ellos. Muchas veces hay muchas iglesias que se la pasan diciendo: tenemos que ser una iglesia diferente, una iglesia que atraiga al mundo, una iglesia que el mundo venga y se sienta que aquí son bienvenidos, que se sientan como en casa. Hermano, ¿por qué queremos hacer eso? ¿Por qué queremos hacerle creer al incrédulo que la iglesia es su casa si la iglesia no es su casa? La iglesia es la casa del Dios vivo, y a no ser que crea en el Señor Jesucristo, la iglesia nunca será tu casa. Si tú estás aquí no has creído en Cristo, la iglesia no es tu casa. Tú no eres un miembro de la casa, tú eres un enemigo del dueño de la casa. Tienes que creer en el Señor Jesucristo. El propósito de la iglesia nunca ha sido hacer que el incrédulo se sienta bien. El propósito de la iglesia es que el incrédulo vea el evangelio que tiene que creer. Ese es el punto. Pero tristemente, la iglesia está siendo seducida. Y ahora sí que, en lugar de que le estén dando gato por liebre, muchas veces le están dando cizaña por trigo. Hermano, ten mucho cuidado, porque ciertamente Satanás nos puede perseguir, pero lo primero que hace es seducir. Piensa en el Señor Jesucristo. Fue Satanás el que entró a Judas, dice la Biblia, el que movió a Judas a traicionar a Jesús, movió a Judas a vender a Jesús. Fue Satanás el que provocó las multitudes en contra de Jesús para que lo mataran. Pero antes de provocar las multitudes contra él, lo primero que hizo en Mateo 4 fue utilizar la palabra de Dios para buscar seducir a Jesús. La persecución normalmente es lo que hace Satanás cuando la iglesia no es seducida. Así que no quiero decir de más, pero mientras preparaba esto yo me preguntaba: ¿será que no hay necesidad de perseguir a la iglesia de aquí porque no somos una amenaza? ¿Será que la única razón por la que tenemos tanta paz es porque nos parecemos tanto al mundo, que lo único que nos hace distintos del mundo es que nosotros venimos el domingo a la iglesia y ellos no? Hermano, ¿qué es lo que guía tu vida? ¿La verdad que proviene de Dios, que es odiada por la cizaña, o la mentira que proviene de Satanás, que es odiada por el Señor Jesucristo? Ten mucho cuidado, hermano, porque muchas veces nosotros no somos muy distintos a los incrédulos en la manera en la que nosotros tomamos decisiones. Nosotros no somos muy distintos a los incrédulos en las cosas que valoramos, las cosas que amamos, las cosas que nos preocupan. Muchas veces exactamente las cosas que nos preocupan son las que preocupan a los incrédulos. Por eso nos llevamos también. El incrédulo dice: me preocupa que no tengo dinero, y el cristiano: a mí también. Me preocupa que la economía se está volviendo loca, ahorita seguramente va a subir la gasolina. Y a nosotros también, solamente las mismas cosas. Y hermano, no estoy diciendo que las cosas no preocupan, lo que estoy diciendo es eso lo único que te preocupa. O tomo una decisión. Los incrédulos dicen: tomo una decisión porque me parece que es buena. ¿Cuál es la pregunta que más hacen los incrédulos antes de tomar una decisión? ¿Y qué tiene de malo mi decisión? Hermano, si alguna vez, mientras vives en este mundo rodeado de incrédulos que parecen verdad, que parecen cristianos, que parecen buenos pero son malos, si alguna vez tú te encuentras tomando una decisión y la única excusa que tú tienes para tomar tal decisión es ¿qué tiene de malo?, preocúpate. Los únicos que toman decisiones así son los incrédulos. La pregunta ¿qué tiene de malo? Es usualmente la pregunta que se hace a una persona antes de hacerle caso a Satanás. ¿Por qué? Porque la característica principal del cristiano no es que toma decisiones que no tienen nada de malo. La característica principal del cristiano es que toma decisiones que tienen todo de bíblico. Así que si tú te tienes que preguntar qué tiene de malo una decisión, posiblemente tiene de malo que nació en la mente de Satanás. Pastor, ¿qué tiene de malo que yo entre a mi trabajo a las 7 y ponga que entre a las 6:30? Y te tengo que explicar. ¿Qué tiene de malo que yo tenga cierta amistad con mujeres que no son mi esposa?
Bueno, yo te tengo que explicar qué tiene eso de malo. Posiblemente tú ya sabes qué tiene de malo. Decía Spurgeon que discernimiento no es saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Discernimiento es saber la diferencia entre lo bueno y lo que parece bueno. Los hijos de Dios sabemos lo que es bueno. Y sabemos lo que parece que es bueno y no es bueno. Por eso, ten mucho cuidado la próxima vez que tú tomes una decisión y la pregunta que hagas antes de tomar esa decisión es: pastor, ¿qué tiene eso de malo? Hermano, tiene mucho de malo porque la característica principal de Satanás es que hace que la mentira suene buena y que la verdad suene mala. Jóvenes, sobre todo los que han profesado fe aquí, quizás muchos de ustedes pueden decir: pastor, ¿y qué tiene de malo que yo me case con una incrédula que no es cristiana? Pastor, las cristianas a veces, las incrédulas son más comprometidas o son más amables que las cristianas. Las incrédulas muchas veces tienen mejores valores, tienen mejores principios y son muy buenas personas. ¿Sabes por qué es eso? Porque el trigo se parece a la cizaña, la luz se confunde con las tinieblas, pero las tinieblas siguen siendo tinieblas, la cizaña sigue siendo cizaña. ¿Qué tiene de malo? Pregúntale al Señor. ¿Qué fue el que dijo esta palabra? Yo no dudo que en estos casos muchas veces pueda parecer que los cristianos y los incrédulos no somos tan distintos. Yo no dudo que en muchos casos pueda parecer que nos parecemos y que sea cierto que nos parecemos. Un cristiano y un incrédulo se pueden parecer mucho, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que, como dijo el apóstol Pablo, no os unáis con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Está diciendo el apóstol Pablo: yo no dudo que un cristiano y un incrédulo se parezcan, pero la pregunta aquí es: ¿qué comunión tiene Cristo con Satanás? Y si tú estás aquí, una vez más, y tus amistades más íntimas, aquellas a las que desconfías todo, no conocen a tu Señor, es posiblemente porque tú te sientes muy cómodo con el Señor de ellos. El día que Cristo tenga buena comunión con Satanás, el día que Cristo se lleve bien con Satanás, ese día tú y yo nos podemos llevar bien con todos los incrédulos sin necesidad de que ellos crean en el Señor. Bueno, pastor, pero usted está enseñando entonces que somos diferentes, que nosotros somos mejores. No somos mejores, pero sí somos diferentes. Pertenecemos al reino, ellos no. No te atrevas, hermano, tú a querer sacrificar la lealtad a tu rey por tener en paz o por tener paz con sus enemigos. No te atrevas a tal traición de pisotear el nombre del rey con tal de no decepcionar a los enemigos del rey. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado, porque Jesús está diciendo: sí se parecen, pero no tienen comunión. Creyentes incrédulos se parecen, son buena gente los incrédulos, sí, pero no tienen comunión. No hay comunión, no hay nada en común. No son personas que sean compatibles, no son personas que tengan la misma misión en la vida. Jesús está diciendo: ellos van a estar presentes, pero no van a estar entre ustedes como sus hermanos. Otra vez, ¿nos debemos separar de ellos? No. ¿Debemos tener comunión íntima con ellos? No. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho. De hecho, nota qué tan peligrosos son que Jesús siente o Jesús ve la necesidad de advertirnos acerca de ellos. Jesús dice: mientras ustedes estén aquí, el diablo estará operando. ¿Y cómo operará el diablo? A través de la cizaña, a través de sus hijos. ¿Qué tan peligrosos son que de la misma manera que Dios tiene el propósito de salvar a pecadores a través de tu predicación, de mi predicación, Satanás tiene el propósito de destruirte a ti a través de sus hijos? Es una guerra. Y los hijos de Satanás, los que no han creído en Cristo, aun cuando ellos no lo saben, tienen la misión de que tu alma sea destruida. Es lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Jesús,
Y es tan peligroso que inclusive por eso Jesús oró en Juan 17:5, cuando estaba antes de ir a la cruz, le dijo al Padre: no te pido que a mis discípulos los quites del mundo, no te pido que los alejes del mundo, sino que los protejas del maligno. ¿Qué tan urgente es que nosotros aprendamos a diferenciar el cristianismo del paganismo? Que Jesús dijo: te ruego que los libres del maligno. No los quites, no los alejes, pero cuídalos del maligno, cuídalos de sus engaños, cuídalos de sus mentiras, cuídalos de cómo Satanás hace sonar la mentira como si fuera verdad. Protégelos del maligno de tal manera que puedan hacer mi voluntad en un mundo que odia mi voluntad. Por eso, hermano, lo que está en juego cuando hablamos de comportarnos como hijos de Dios no es tu comodidad, es la gloria de Dios. Jóvenes, si ustedes coquetean con las ideas del mundo, pregúntense si coquetean con ellas porque siguen perteneciendo al mundo. Si ustedes aman lo que ama el mundo, si ustedes no incomodan al mundo, pregúntense si no lo incomodan porque ustedes siguen siendo del mundo, porque ustedes siguen amando el mundo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice Jesús: ustedes no representan una amenaza para el mundo porque ustedes aman lo que ama el mundo. Así que vengas a la iglesia no quiere decir nada. Déjame lo digo más claro. Satanás no tiene problema con que tú estés aquí hoy. Tú podrías estar predicando como los fariseos y Satanás sería el primero sentado en la primera banca aplaudiendo, diciendo: mira qué buen soldado tengo yo. Un soldado que va a la iglesia y se disfraza de cristiano, que le pertenece al mundo, se mete a la iglesia, se disfraza y hace parecer y engañar a todos como si fuese cristiano hasta el punto que le sueltan el púlpito. Qué buen soldado tengo yo, que le ha entregado los labios a Jesús, pero el corazón sigue siendo mío. Ese es el problema. Eres tú trigo que ha sido sembrado por el Señor Jesucristo, que está creciendo, que está creciendo en la palabra, o eres tú cizaña que parece trigo y que cuando sale al mundo sigue pareciendo trigo, pero en el corazón es cizaña. Alguien decía que el mal más grande de los cristianos o de aquellos que se dicen cristianos es que le entregan los labios a Cristo, pero el corazón sigue siendo del diablo. Vienen el domingo y cantan: Señor, tú eres Rey de Reyes, y salen de la iglesia y cantan: pero yo sigo siendo el Rey. El domingo Cristo es el Rey, de lunes a sábado yo sigo siendo el Rey. Y como yo sigo siendo el Rey, yo me comporto como yo deseo, yo me comporto y hago los deseos de mi corazón. Y cuando yo hago los deseos de mi corazón, al fin, ¿qué tiene de malo? Y Satanás diría: nada. Cuando tú te haces una pregunta: ¿y qué tiene de malo esto? El único que dice no tiene nada de malo es Satanás. Dice: no hay nada de malo, tú sigue, tú continúa, que nadie te juzgue, que no te dejes que te juzguen, no dejes que se metan en tu vida, no dejes que se metan en tu libertad. Tú eres el dueño de tu cuerpo, tú eres el dueño de todo. Sí, tú eres el dueño, pero delante de ti hay otro dueño, arriba de ti. Así que Jesús está diciendo: mientras estén en el mundo, ustedes verán la obra de Dios y verán la obra de Satanás. Satanás es activo, está sembrando la semilla, Satanás está moviendo a sus hijos, Satanás está cuidando o dirigiendo a sus hijos hacia la destrucción y hacia que destruyan a otros. Por eso es que el apóstol Pablo dice que los hombres irán de mal en peor. Sí, porque el corazón humano es engañoso, pero porque también tienen un muy buen maestro de la maldad. Mientras estemos en el mundo, hermanos, veremos el mal subir, no va a bajar,
Las guerras no van a parar, los falsos maestros no se van a acabar, los políticos no van a dejar de robar, no tendremos un buen gobernante, no tendremos no tendremos buenos de nada. Todo será una mezcla de bien y mal, todo será una mezcla de crecimiento del evangelio y una mezcla de crecimiento de la maldad. No existe tal cosa como una era dorada de la humanidad. La era dorada de la humanidad será cuando Cristo vuelva. Pero mientras estemos aquí, nota que el Señor Jesucristo nos muestra la característica principal del trigo. No es que el trigo espera a que todas las cosas estén bien para obedecer. Nota nuevamente conmigo, antes de que Jesús fuese a la cruz del Calvario, sus palabras al Padre fueron, sus palabras por ti, sus palabras por mí fueron: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. La voluntad del Señor Jesucristo es que su cruz nos separe del mundo. Antes de ir a la cruz dijo: te pido que a través de lo que yo voy a hacer, a través de mi cruz, tú los libres del maligno. Hermano, la cruz del Calvario tiene el poder para sacarte del infierno y tiene el poder para librarte de los deseos del infierno que hay en tu corazón. Muchas personas quieren salir del infierno, pero quieren que los deseos queden ahí. Me voy del infierno porque no me gusta sufrir, pero que los deseos queden ahí porque los deseos están divertidos. Hermano, la cruz te saca del infierno y te libra de esos deseos del infierno, te saca de la condenación y te libra de los deseos que merecen condenación. Así que Él no espera que las circunstancias cambien para que tú obedezcas. Lo que Él espera es que tú seas cambiado por su gracia para obedecer sin que las circunstancias cambien. ¿Está pasando eso? Estamos meditando y viendo la cruz de esa manera, porque Jesús es claro, las circunstancias no van a cambiar. No esperes que cambien las circunstancias para obedecer. No esperes tener buenos gobernantes para obedecer la ley que tenemos en el día de hoy. No esperes a tener una buena esposa para amarla. No esperes a tener buenos hijos para amarlos. Haz todo eso porque Dios manda, no porque las circunstancias se prestan. Las circunstancias nunca se van a prestar hasta aquel día en que el Señor Jesucristo separe al trigo de la cizaña. Y note cómo Jesús es claro: eso sucederá hasta el fin de los tiempos. Dice Jesús en el versículo 41: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, y hasta entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oye. Oh, pastor, ¿cuándo vendrán los buenos tiempos? Cuando se acabe el mundo, hermanos. ¿Cuándo será que vamos a tener un buen gobernante? Nunca. Así que, ¿cuándo será que los jóvenes se van a comportar mejor? Nunca. Y quiero que yo le diga una cosa: en su tiempo tampoco se comportaron mejor. Yo sé que nosotros tenemos una ilusión de: es que en mis tiempos, en su tiempo también eran las cosas iguales. Es muy curioso cuando yo escucho a alguien mayor, por no decir viejo: en mis tiempos las cosas no eran así, estaban quizás igual o peor. Por eso dice Salomón: nunca te preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejor, porque nunca de esto hablarás con sabiduría. Jesús está diciendo: si quieres buscar buenos tiempos, no veas para atrás, ve para adelante. Si quieres buscar tiempos realmente que te llenen de ánimo, no veas para atrás, ve para adelante. Los tiempos buenos serán precisamente cuando el tiempo termine, cuando todo se haya terminado, ahí empieza lo bueno, mientras no. Y note que Jesús aquí es muy claro: el bien de la iglesia será la destrucción de los paganos. Note cómo lo dice nuevamente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí empieza el buen tiempo para la iglesia. Cuando los cristianos estén en el infierno. O eso suena muy sádico, pastor. Entonces,
¿la iglesia va a disfrutar que los incrédulos estén en el infierno? Sí, hermano. Vamos a adorar a Dios por eso. Pastor, pero ¿cómo vamos a disfrutar algo tan triste? Pregúntenle a los israelitas cuando salieron de Egipto, ¿qué fue lo primero que hicieron? Todavía estaban ahogándose los egipcios y los israelitas ya estaban dándole gracias a Dios. Hermano, es a la luz de esto que tú debes ver el pecado. ¿Qué tan grave es el pecado de un incrédulo que cuando el incrédulo sea destruido nadie le va a reclamar a Dios, nadie se va a quejar contra Dios? Todo el mundo le va a dar gracias a Dios y todo el mundo va a estar alegre porque Dios destruyó a los incrédulos. Sea que tu hermano, sea que tu papá, sea que tus hijos, sea que tu abuelita, quien sea, esté entre esos destruidos, la creación entera se levantará y dará gracias a Dios porque están siendo destruidos. Así de grave es el pecado. Así de horrible es el pecado que nadie va a extrañar a un pecador en el cielo. Así que, jóvenes, si ustedes no han creído en Cristo, vean muy bien lo que dijo el Señor Jesús. La destrucción de ustedes será la alegría de los creyentes. Si ustedes no han creído en Cristo, la destrucción de ustedes será la alegría de todo creyente y en el cielo no habrá quien los extrañe. No habrá quien le diga a Dios: Señor, ¿por qué destruiste a mi hijo? Señor, ¿por qué destruiste a tal persona? Señor, ¿por qué destruiste a mis amigos? Nadie los extrañará y el mundo entero se postrará ante el Cordero airado por destruir a tan grandes pecadores. Crean en el Señor Jesucristo. Crean en Cristo hoy, porque así de terrible, así de grave es el pecado. Jesús quiere que veamos a los incrédulos a la luz de estos lentes. No quiere que veamos a los incrédulos como alguien a quien les tenemos que tener envidia. Pareciera, pastor, que los incrédulos se divierten más que nosotros. Hermanos, si lo que te parece divertido el pecado, tienes un problema. Pareciera que son más felices. Ellos andan tomando y no les pasa nada. Ellos andan fumando y no les pasa nada. Ellos se meten droga y no les pasa nada. Hermano, cuando tengas esa envidia, pregúntate, ¿realmente eso es digno de envidia? O sea, ¿tú prefieres tomar, emborracharte, hacer todas estas cosas destructivas y que no te pase nada? ¿O tú prefieres vivir sufriendo, pero saber que delante de Dios has sido perdonado? Y no me malentiendan, yo entiendo el sentimiento. De hecho, los salmistas mismos entienden el sentimiento. Dice el salmista en Salmo 73, 13 y 14, que cuando él vio a los incrédulos, cuando él vio a la cizaña, a los perversos, él mismo tuvo envidia. Dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Que a quién no le ha pasado eso? Dios, Señor, ¿por qué le das tanto dinero ahí en un mosco? Y por acá no cae nada. Eso es normal. Pasa. Y no solamente eso, dice el salmista: verdaderamente, cuando veo a los incrédulos, yo siento que verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El salmista está confesando una etapa de su vida en la que veía la cizaña, veía a los incrédulos y decía: les va tan bien que me da envidia. Pero Jesús nos está diciendo: la próxima vez que veas a un incrédulo, no lo veas a la luz de lo que disfrutas, sino a la luz del castigo que le espera. Sí, tienen mucho que disfrutar, tienen mucho más que sufrir. Sí, tienen mucho de divertido. El problema es que un día la diversión se acaba y el que la acaba es Dios en el infierno. Por eso, una vez más, jóvenes, ¿ustedes envidian a los incrédulos? ¿Les parece más divertida la vida de un incrédulo que la vida de sus papás? Bueno, envidiar al incrédulo es envidiar el juicio que les espera. Es cierto que el día de hoy el pecado suena divertido, es cierto que el día de hoy el pecado suena atractivo, pero escucha muy bien las palabras: suena. Porque así como es cierta la promesa, o es cierto que el pecado te promete diversión, te promete placer, también es cierto que Dios te ha prometido condenación. Y una cosa que sabemos de las promesas del pecado es que son grandes pero falsas. Las de Dios son verdaderas. Así que
La próxima vez, hermanos, que veamos a un incrédulo, que sientas envidia, que sientas frustración, recuerda, no vamos a ver a los incrédulos a la luz del placer que el pecado les ofrece, sino a la luz de la condenación que Dios les ha prometido. Por eso les predicamos el Evangelio, por eso les hablamos, por eso no les hacemos sentir en casa, porque hacerles sentir en casa es engañarlos, es hacerles sentir que están caminando bien, es hacerles sentir que no hay nada de malo en ellos, y cuando le hacemos sentir que no hay nada de malo en ellos, les estamos haciendo sentir que no hay nada de malo en el infierno. Como mencionaba, lo peor que podemos hacer como iglesia es decir, vamos a hacer una iglesia para que el incrédulo se sienta bienvenido. Vamos a hacer una iglesia para que el incrédulo se sienta en casa, que sienta aquí el abrazo. ¿Y de qué le sirven tus abrazos en el infierno? Vamos a hacer una iglesia para que el incrédulo sepa que aquí no somos una iglesia como las demás, somos una iglesia diferente. Hermano, las iglesias que dicen ser una iglesia diferente son tan diferentes que terminan siendo diferentes a la iglesia del Nuevo Testamento. Nosotros no somos llamados a ser una iglesia diferente para que el incrédulo le guste. Somos llamados a ser una iglesia diferente, sed santos porque yo soy santo, para que el incrédulo lo vea y diga, ese tiene que morir porque está loco, o ese está tan loco, pero esa locura de alguna manera tiene sentido. No necesitamos la aprobación de la cizaña para hacer trigo. No necesitamos que la cizaña nos diga lo que les gusta. Somos la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos nuestros ojos puestos en la eternidad, y así como estamos llamados a ver hacia la eternidad y ver la destrucción que les espera a los incrédulos, la razón por la que estamos llamados, o la mayor motivación que tenemos para obedecer al Señor, es el versículo 43. Entonces, cuando todo pase, cuando Dios mande el Señor Jesucristo a sus ángeles para tirar al fuego a los incrédulos, para destruir a los rebeldes, entonces los justos, si tú has creído en Cristo, tú eres los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oye. Dice Jesús, no pongas tu mirada en las cosas terrenales, en los incrédulos, porque entonces las cosas terrenales harán que las cosas eternas no tengan valor. Pon tu mirada en el futuro que le espera a los justos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermano, qué diferentes seríamos como iglesia si tuvieses a tus hermanos a través de esos lentes. Cualquier hermano que está aquí, el más inmaduro de todos, que si de hecho tú dices, pastor, ¿y quién es el más inmaduro de todos? Haz de cuenta que tú eres el más inmaduro de todos. ¿Qué diferente sería que veas a tu hermano como alguien que resplandecerá en el sol, como el sol, como alguien que le espera la gloria? Jesús nos está diciendo, ya el reino de los cielos está aquí, pero mientras el reino de los cielos está aquí, pongan su mirada en la eternidad para que puedan vivir con fidelidad en el presente. Es lo mismo que repite más tarde el apóstol Juan en 1 de Juan 3, cuando dice, amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, cuando los incrédulos sean pisoteados, cuando los incrédulos sean destruidos, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan y Jesús dicen lo mismo. Saber la gloria que le espera a la iglesia nos lleva a odiar el pecado que nos ofrece el mundo. Ignorar la gloria que le espera a la iglesia nos hará siempre coquetear con el mundo. Por eso te pregunté, ¿cuál es tu relación con los incrédulos? ¿Los ves como personas que necesitan el Evangelio? ¿Los ves como personas que necesitan compasión? ¿Personas que necesitan salvación? ¿O los ves como personas que aman las mismas cosas que tú? Si la razón por la que estás con ellos es porque les gusta lo mismo, posiblemente te sientes más cómodo con Satanás de lo que quieres admitir. Nota
la gloria que le espera a la iglesia y pon tus ojos en esa eternidad de tal manera que el mundo deje de ser lugar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a tu reino, y aunque reconocemos, Señor, que en tu reino, en este mundo sigue habiendo una mezcla de trigo y cizaña, reconocemos, Padre, que estamos en tu reino, que pertenecemos a Cristo y que no tenemos más comunión con las tinieblas. Ayúdanos, Padre, a mantenernos fieles y enséñanos a obedecer tu palabra en este mundo caído. Cristo Jesús.